Usted está en El Radar en Blue Radio. Una de las grandes amenazas, y no me da temor decirlo, que se están poniendo sobre la juventud, sobre los jovencitos menores de edad y también sobre los adultos, aunque al final el adulto tiene la libertad de elegir cómo se muere y cómo se envenena. Pero sobre todo frente a los niños y jóvenes, digo, la amenaza que hoy se cierne muy grande es la que existe frente a los famosos vapeadores o cigarrillos electrónicos, que se han vendido bajo una falsa publicidad de ser inocuos, de no ser perjudiciales, de, como ocurrió en su momento con el cigarrillo, de estar de moda, de ser sexys, y son todo lo contrario. Hay una muy importante decisión y un pronunciamiento muy juicioso de más de 81 páginas de la Superintendencia de Industria y Comercio, que habla en particular sobre una marca, pero más que eso, habla en general sobre la necesidad de que se tomen medidas frente a la advertencia de los riesgos que compete el uso de vapeadores para menores de edad. El doctor Juan Pablo López es director de investigaciones de protección al consumo de la Superintendencia de Industria y Comercio, pertenece a esa dirección y está con nosotros. Hola, bienvenido, doctor López, gracias por acompañarnos. Ricardo, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperando que podamos conversar respecto de esta decisión que fue emitida en los últimos días por parte de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC. ¿De dónde surge este documento? ¿Cuál es el origen de este pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los vapeadores? Bueno, pues Ricardo, esta fue una investigación que surtió todo el trámite que efectivamente presenta el CEPACA, en donde se surtieron todas las etapas de procedimiento para efectivamente corroborar las imputaciones que se realizaron en un pliego de cargos, donde se presentó posibles vulneraciones no solamente a la información y fallas respecto de cómo debía ser informada esas características a los consumidores, como por ejemplo era la nocividad del producto, pero como podrán ver ustedes a lo largo de la decisión también podrán ustedes verificar que esta decisión no solamente surge en razón de esa nocividad del producto, sino también otros elementos asociados como por ejemplo lo es fallas al momento de comercializar el producto en mercados digitales, temas asociados a cláusulas abusivas. Entonces, a lo largo de la decisión encontrarán ustedes de que el alto impacto de la decisión que toma hoy la Dirección de Investigaciones no solamente surge en razón de esas fallas de información por la aparente nocividad del producto para consumidores, sino también por otros elementos también que son violatorios al régimen de protección del consumidor y por ende también la alta sanción, que son casi los 1.000 millones de pesos, que para el régimen que protege la protección al consumidor en Colombia, pues es una suma realmente alta. Claro, 1.000 millones de pesos de multa es de las más altas que puede imponer la Superintendencia de Industria y Comercio. Con relación a los menores de edad, ¿qué dice la decisión, doctor López? Bueno, tan importante es esta decisión para la Superintendencia de Industria y Comercio que por primera vez y también adoptando algunas de esas buenas experiencias que han sido adoptadas por parte de otras autoridades, como lo es la Corte Constitucional, en una sentencia hito, como lo es la T262 del 2022, creamos un capítulo especial para la lectura a niños, niñas y adolescentes. Ricardo, sucede que muchas veces estas decisiones terminan siendo de abogados para abogados. Y realmente la protección al consumidor requiere un elemento esencial como lo es la corrección de mercados. Y la corrección de mercados solamente puede llegar a surgir cuando efectivamente los consumidores conocen de una manera sencilla, de una manera de fácil entendimiento el alcance de la decisión. Y siendo así, quiero que en este espacio surja esta invitación para toda nuestra audiencia de que exploren las diferentes redes sociales de la Superintendencia de Industria y Comercio y conozcan esta decisión y el extracto especialmente de la misma, en donde podrán ustedes hacer la lectura de la misma para niños, niñas y adolescentes, donde termina siendo casi que una historia contada
para este grupo poblacional de especial protección y podrán entonces de esta manera conocer los impactos que pueden llegar a generar el consumo de este tipo de productos, la razón de las competencias de esta autoridad y el porqué de la sanción que hoy es objeto de esta discusión. Claro. ¿Se toma algún tipo de determinación frente a la necesidad de que esa pedagogía a futuro, no solamente desde la superintendencia, sino desde otras entidades, esté focalizada hacia los niños, hacia los menores de edad, que no sea excesivamente técnica, que no permita entender cuál es el riesgo real de utilizar ese tipo de elementos? Ricardo, verán ustedes en los próximos meses decisiones con esta misma línea de escritura por parte de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, donde efectivamente ya el mismo estatuto, la norma fundante en temas de protección al consumidor nos menciona de que tiene que existir una especial protección para ciertos grupos poblacionales. Y esto solamente puede llegar a darse cuando efectivamente los consumidores conocen de las decisiones que hoy son emitidas por las autoridades competentes. No puedo yo referirme a otras autoridades, pero creo que puede ser una bonita invitación para otras también autoridades en materia de protección al consumidor para que se adopten estas buenas prácticas de la Superintendencia de Industria y Comercio y que a lo largo de un año ha querido cambiar el diseño de sus resoluciones. De hecho, ustedes podrán observar que ahora es con principios de Legal Design, que es una herramienta adoptada en temas de innovación legal y que tienen como propósito hacer más sencillo y más cercana las decisiones de las autoridades, democratizar el acceso en la protección al consumidor. Sí. ¿Cómo debe ser esa pedagogía, doctor López, para los niños, para los jóvenes? Yo creo que el primer paso que se está dando es dar alcance de las decisiones en una lectura fácil para estos grupos, pero encontrarán que hay muchísimos proyectos que están siendo emitidos por parte de esta autoridad con guías de lectura sencilla para ciertos grupos. Encontrarán ustedes que en los últimos meses hemos sacado algunas guías de buenas prácticas en temas de cómo escribir un contrato de manera sencilla por parte de productores y proveedores para un fácil entendimiento por parte de consumidores. Encontrarán también ustedes unas guías en temas asociados a cómo hacerle entender a los emprendedores que también tienen obligaciones en temas de seguridad en el producto. Encontrarán ustedes también algunas guías de buenas prácticas en temas de relaciones de consumo, género y diversidad sexual y cómo no puede llegar a existir algún tipo de estereotipo de barreras de acceso para algunos grupos poblacionales. Yo creo que esta administración efectivamente quiere demostrar que la protección al consumidor va más allá de ejercicios sancionatorios, sino también desde ejercicios pedagógicos. Y desde los ejercicios pedagógicos también quiero mencionar lo siguiente: esta decisión que hoy es objeto de discusión en este espacio, no solamente presenta una sanción pecuniaria, es decir, una sanción de 1.000 millones de pesos, sino también ustedes encontrarán en la decisión unas órdenes administrativas, y esas órdenes administrativas incluyen una inclusión de la información que requiere esta autoridad para que efectivamente los consumidores conozcan de la posible nocividad que podría llegar a existir respecto de estos productos y que hoy son comercializados a los consumidores. Sí. Leyendo la decisión, doctor López, hay una parte que quisiera que nos explicara más en detalle frente a la publicidad de algunos de estos vapeadores. El uso que tienen de elementos o de animales que llaman la atención de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo es esa historia? El hecho de, por ejemplo, que se usen osos para atraer la atención de los niños, ese riesgo que existe, ¿cómo se afronta desde una determinación administrativa como la que es la que toma la Superintendencia de Industria y Comercio? No puedo pronunciarme más allá de lo que se presenta dentro de la decisión, sin embargo sí quisiera presentarles algunos ejercicios de derecho comparado que son fuente también para tomar esta decisión, y es como algunas autoridades y agencias en materia de protección al consumidor han interpretado que efectivamente son elementos que pueden alterar esa libertad en la elección para los consumidores, sobre todo aquellos consumidores que se encuentran en un estado de hipervulnerabilidad, como lo son niños, niñas y adolescentes, y por ende puede llegar a afectar de cierta manera la elección en una categoría positiva para aquellos productores y proveedores, ya que hacen una elección en razón a esos elementos de carácter decorativo. Sin embargo, no podré yo ahondar en la misma porque pues no se desarrolla
más allá de lo que estoy mencionando yo en este espacio en la resolución sancionatoria. Doctor López, ¿los vapeadores tienen nicotina? ¿Tienen qué? ¿Nicotina? Algunos de estos productos sí tienen nicotina y también por esto la nocividad del mismo al momento de ser comercializado a los consumidores. Sin embargo, fíjese en algo, Ricardo, y es que efectivamente nosotros damos aplicación no es a la norma antitabaco, sino es al régimen general de protección al consumidor, que es el Estatuto del Consumidor, en su artículo 31, que habla de la obligatoriedad de información a los consumidores en caso de que el producto sea nocivo. Por eso no hacemos uso de esas normas especiales, aún cuando en el Congreso están en discusión muchos proyectos de ley, pero que todavía no nos da herramientas a esta autoridad para poder utilizarlas, y por eso debemos dar uso de esas normas de carácter general. Sí, doctor López, para finalizar, la pregunta es sobre lo que a usted le atañe. Por supuesto que hay otras áreas del conocimiento desde la medicina y los congresistas harán su tarea desde lo legislativo, pero desde el manejo del cuidado de la publicidad, que puede ser engañosa, desde el manejo de las marcas, desde la posibilidad de que el consumidor tenga todos los elementos, ¿qué tan frecuente es que algunas de las marcas engañen a los niños o intenten engañar a niños y jóvenes? Eso, hablando de este caso a propósito, que me parece muy llamativo y sé que usted no se puede pronunciar de fondo sobre lo mismo, sí pareciera que hay algunas marcas interesadas en eso, en atraer la atención de los niños o jóvenes con figuras que les son cercanas para atraparlos en el consumo. ¿Eso qué tan frecuente es? ¿O estudios similares qué tan frecuentes son en la superintendencia? Yo quisiera dividir esta pregunta que me está realizando en tres grandes acápites. El primero es señalar que para esta autoridad ha sido de gran importancia el poder presentar un ejercicio de observancia frente al sector, y tan es así que usted encontrará que esta no es la primera decisión en temas de vapeadores. Tenemos otras que también han sido de importante socialización por parte de esta autoridad, como por ejemplo lo es ante Vapor Kingdom, la British American Tobacco, DJI, entre otros. Eso es el primer elemento que quisiera señalar. Respecto del segundo, se están presentando algunos ejercicios autorregulatorios que creo que también vienen en armonía con las políticas actuales de la autoridad, y es no solamente presentar ejercicios sancionatorios, sino también de carácter preventivo, y de esta manera presentamos de manera permanente algunos ejercicios que están siendo desarrollados con algunas empresas, con algunos gremios, con el propósito de que ellos mismos puedan autorregularse y efectivamente, como lo han hecho otras autoridades, disminuir aquellas quejas que son presentadas por parte de consumidores y que en algunos casos sobrepasan la capacidad de respuesta de esta autoridad. Y creo que es un elemento importante, que ojalá muchas de estas empresas que hoy nos escuchan, no solamente en temas asociados a nocividad de productos, sino en temas de publicidad, de información, se acojan a estos elementos de orden autorregulatorio, y que claramente quieren promover un ecosistema de protección al consumidor más justo. Y como tercer elemento, ya un poco más asociado a la pregunta que usted me señala, de si efectivamente conocemos situaciones respecto de elementos publicitarios o de información que puedan alterar el proceso de elección libre para niños o niñas en razón a estos elementos publicitarios. Actualmente esta superintendencia no tiene conocimiento respecto del mismo. No hay una norma especial que señale algún elemento regulatorio frente a este tipo de publicidad. Sin embargo, siempre estamos nosotros atentos de las denuncias que puedan provenir por parte de los consumidores, para lo cual ponemos plena atención por medio de los canales dispuestos por parte de la superintendencia, que a propósito quiero mencionarlos en este espacio, es en contáctenos@sic.gov.co. Y quisiera simplemente señalarte que esta autoridad tiene tan importante, tal vez sí, como en gran importancia la protección al consumidor, que podrán ustedes observar que en un solo periodo de alrededor de 10 meses superamos el periodo inmediatamente anterior, siendo el anterior con
con unas multas aproximadas de 11.000 millones de pesos, y para este año tenemos multas superiores a los 20.000 millones de pesos. Eso demuestra casi un aumento de alrededor del 76%, y esto muestra que efectivamente la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una fortaleza en la protección al consumidor, que hoy son el resultado de lo que queremos exponerles. contacto@sic.gov.co. Contáctenos para tener esa interlocución directa sobre los derechos de los consumidores, de los usuarios. Doctor López, muchas gracias por esta charla, muy interesante, lo que tiene que ver con, en particular, vapeadores, pero en general con la forma en la que se presentan estas historias y estas denuncias cuando hay eventualmente publicidad engañosa o no tan clara para los niños y jóvenes. Ha sido usted muy amable. Ricardo, a usted muchas gracias por la invitación, y nuevamente a toda nuestra audiencia que nos acompaña, por favor sigan las redes de la Superintendencia de Industria y Comercio para estar al día respecto de lo que hoy son las decisiones en materia de protección al consumidor. Muchas gracias y feliz día. Usted está en El Radar en Blue Radio.